Iniciamos hoy una secuencia de conversaciones, de diálogo, en nuestro interés muy particular de nutrirnos de información, de visiones, de entender más lo que está pasando en el mundo de hoy, y para eso también tenemos que entender cómo llegamos hasta acá y tratar de avisorar en lo posible cómo va a seguir el mundo en todas las áreas, ¿verdad? Porque tanto en lo político, en lo social, en lo económico, en lo tecnológico, en lo cultural, hay cambios muy importantes que se están dando, y por lo tanto es imprescindible que en una perspectiva política, ¿verdad?, uno tenga una visión de este mundo nuevo. Iniciamos esta secuencia de conversaciones ni más ni menos que con quien es para algunos la madre de la Internet, sí. Que es Ida Holz, que bueno, tiene una trayectoria impresionante en una de las áreas que ha revolucionado el mundo sin duda, que ha recibido premios y honores por su trayectoria y por su rol en todo el proceso de construcción y de difusión y de democratización de esta red mundial que nos ha atravesado la vida a todos. Como una alerta, digamos, de estas conversaciones, y esto rige para esta y para todas las demás, el objetivo de esta conversación es esencialmente el de nutrirnos de visiones y de información, y no implica en ningún caso la manifestación de preferencias o adhesiones ni a partido político ni a candidaturas de ningún tipo. Así que, Ida, en primer lugar, yo te agradezco enormemente esta posibilidad de dialogar, y obviamente, ¿por dónde arrancaríamos en esta historia de la Internet, de tu rol en todo ese proceso, en una primera etapa, para después conversar, sí, en qué vemos para adelante? No sé por dónde empezar. En realidad, el mundo ha evolucionado de una manera tan vertiginosa que es muy difícil hablar de tiempos pasados del comienzo de Internet, sobre todo en nuestra región, que fue una región que estuvo bastante más lenta en la adquisición del conocimiento y del servicio de Internet. Yo volví de México, país que adoro, en el año 87. Había venido en el 86 a concursar el cargo de directora del Servicio Central de Informática del Uruguay. Antes había estado en el servicio, pero me habían destituido en la dictadura. Y gané el concurso y tomé la dirección de eso. En la Facultad de Ingeniería en ese momento se estaba dando servicio de correo electrónico, pero solo en la facultad, más bien en el Instituto de Computación, y Cabezas, que dirigía en ese momento el instituto, me preguntó si yo me animaba a dar el servicio en general a la universidad, y medio clandestinamente yo incluía las otras universidades, porque en ese momento hablar de universidad privada era horrible, pero bueno, existían. Y tal vez yo venía con otra mentalidad después de haber vivido en México. Y sí, así empezamos a dar servicio de correo electrónico con un mecanismo muy clandestino, porque en realidad nosotros nos comunicábamos con Argentina, que tenía sí Internet, y nos comunicábamos a la UBA, y la UBA sacaba nuestros correos a través de ellos. Hasta que un día el servicio de Internet estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Un día se dieron cuenta y nos cortaron. Eso fue como un año después. Estoy hablando del año 89, entre 89 y 90, por ahí. Y bueno, nos cortaron, y eso fue, no nos dimos cuenta que nos cortaron, simplemente veíamos que no había flujo, hasta que, bueno, sí, nos dimos cuenta, y entonces yo creo que fue un beneficio, porque ahí decidimos
ser autónomos. Nos obligaron a resolverlo por nosotros nos obligaron a pedir el dominio UI, que es el que tenemos hasta hoy, a tomar medidas, a instalar servidores, etcétera. Es decir, nos obligaron a hacer tener servicio de correo electrónico en el Uruguay. En el Uruguay, en el área académica. En ese momento empezamos a dar servicio a toda la universidad, bueno, los que podían, los que querían. Todavía había mucho rechazo, porque no se entendía para qué servía. Y también a la Horta, a la UCUDAL, al Clemente Estable, a Línea y algunos institutos más de investigación. Ahí era como el ámbito donde claramente se entendía que un vínculo más directo con el mundo era fundamental para la academia, para el trabajo académico, quizás. Pero había mucho rechazo en la misma universidad, en el área jurídica no querían, porque decían que eso era un servicio que no estaba legalizado, que era, ¿cómo se llamaba?, anárquico, etcétera. Tuve unos líos muy grandes con el director general de jurídica en ese momento, y claro, era una cabeza que probablemente la sociedad tenía hace me decía, casi 30 años. Casi, ahí está. Y además me decía, esto no va a prosperar, y me acuerdo que pedía ayuda del Instituto de Informática Jurídica y del director, que no era una persona muy querida en el área de izquierda, pero yo lo respetaba mucho, que no me acuerdo el nombre en este momento. Y estoy viejita y se me van los nombres. A todos se nos van, no te preocupes. Y él dijo que sí, que eso existía en el mundo, un hombre muy estudioso. Y bueno, empezamos a dar servicio, y en un momento determinado se hizo un congreso en Brasil sobre Internet, las redes académicas, y ese congreso venía ya manipulado desde antes. Eso fue en el año 91 en Río de Janeiro, ¿verdad? Octubre de 91. Ahí está. Y nos invitaron a ir, porque estaban invitando a todas las redes académicas. Yo me fui con los 3 técnicos que estaban trabajando en el tema, y ahí, bueno, había de todo, ¿no? Era como un mercado. Había quienes nos vendían satélites, que nos vendían servicios, quienes decían que nos van a apoyar, y había un grupito que había decidido que nosotros teníamos que tener una organización latinoamericana. Y ese grupito estaba formado por un chileno, un español de la Red Iris y una persona de la National Science Foundation. Y ellos iban a ser los que nos iban a dirigir. Entonces lo plantearon, y en general la gente no sabía muy bien qué decirles, y yo le dije que no. Yo armé un lío ahí y dije que no, porque si no podíamos dirigirnos entre nosotros mismos, no teníamos por qué aceptar una dirección que era extranjera a nuestra región. Claro, pues estaba básicamente gobernado por estadounidenses y españoles. Ahí está. Y les pedí que nos dejaran una mañana solos a los latinoamericanos hablar entre nosotros. Varios se enojaron de los que nos querían dominar, pero empezó una reacción de los latinoamericanos diciendo que sí, que les parecía bien, que necesitábamos hablar entre nosotros, etcétera. Esa noche no dormimos, y entre varios, yo no tomo alcohol, pero ellos sí, entre el ron que habían traído los cubanos y no sé qué, armamos un documento
Y a la mañana siguiente nos reunimos, leímos el documento, hubo algunas aclaraciones, algunas correcciones, y se formó ese día el Foro de Redes Académicas de América Latina y el Caribe, que fue muy lindo, muy entusiasmante, y bueno, y se armó una dirección, y como yo había armado ese lío, quedé en la dirección. El que habla pierde, digamos. Sí. Y desde ese momento estuve siempre ligada a las redes académicas de América Latina. Después el proceso, digamos, de avance de Internet a nivel global, pero también en Uruguay, seguramente también es un proceso de avances y frenos, obstáculos, sí. Porque de alguna manera el despliegue de la red también cuestionaba negocios, ¿no? Cosas que antes comercialmente tenían un valor, la red la iba sustituyendo o erosionando. Me imagino que ese es un proceso interesante también, tanto a nivel global como en Uruguay, de avances y de impulsos y frenos, digamos, de algo que hoy nadie discute, pero que en su momento... Bueno, claro que se discutía y mucho. Acá, este país es muy particular, porque nosotros tenemos el Servicio de Comunicación Estatal, que yo creo, y ustedes me van a disculpar, que es casi una monarquía. Discúlpenme, pero ellos son los que deciden si te dan el servicio o no te dan el servicio. Ha sido una pelea histórica hacerles entender que la academia necesita ciertas cosas que no están en el servicio comercial. Es decir, necesita para la investigación velocidades a veces que no nos dan porque no quieren darnos. Bueno, yo estoy jubilada, aunque en este momento y a mis 84 años cumplidos la semana pasada, estoy trabajando en una consultoría en la Red Clara. Trabajando casi gratuitamente. Pero estoy contenta porque me hace mover la cabeza. Es una situación totalmente distinta a toda América Latina. En América Latina los servicios de Internet se dan por alguna empresa de comunicaciones después de licitaciones o no licitaciones según los precios. Acá no, acá estás obligado, si sos un organismo del Estado, a usar Antel. Y eso ha sido muy difícil para nosotros porque Antel nos cobra caro, muy caro. Yo diría que más que a los privados. Eso sigue siendo hoy, o sea, no estamos... Sí. Sigue siendo hoy. Cobra carísimo. Le cobra más caro que a organismos privados. Yo tengo una tabla de costos, porque entre otras cosas yo estoy en la directiva de AGESIC, de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, y tengo precios. AGESIC también le cobra más caro. O sea, ellos deciden qué cobran a quién. Y eso ha sido una especie de... Me parece que no puede ser así. Que no puede ser. Una dificultad adicional. No, porque además son servicios del Estado al Estado. Claro. ¿No? Entonces no se puede lucrar con eso. Y además hay que entender las necesidades. Yo puedo dar bueno, en aquel momento cuando... Voy a ir para atrás de nuevo. En octubre del 91 vi en Brasil Internet. Ya había servicio de Internet en Brasil, en Argentina, en Chile, en México. Todavía no existía la página, los web, existían servicios más que nada sin imágenes, el Gopher, el Mosaic, no me acuerdo cuál es más. Y yo me entusiasmé. Cuando llegamos al Uruguay de regreso, Antel convocó a los organismos privados a una reunión para mostrarles el servicio que podían dar en adelante. Pero no nos convocó a nosotros. Nosotros fuimos, porque nos enteramos. Y fuimos los primeros que pedimos el servicio.
referís a CESIU, a la universidad. A la universidad. Sí, yo, sí. Mi carrera en Uruguay desde que llegué de México ha sido en la universidad y después, bueno, Red Clara, etc. Y pedimos el servicio, te estoy hablando en fin del 91, principio del 92, no me acuerdo bien. El servicio lo conseguimos en la Semana de Turismo del año 94, recién entonces. Que a esa altura, Bulb ya tenía internet, por ejemplo. Algunos organismos así grandes ya tenían internet y a nosotros no lo logramos tener. Pero esa no era la única guerra que íbamos a tener. La otra era dentro de la propia universidad, que el Consejo Directivo Central aceptara la inversión en internet. Y como el Consejo Directivo es un organismo muy pesado, yo lo que hice en ese momento fue escribirle a nuestros investigadores en el extranjero, a los que se estaban doctorando, etcétera, y pedirles que nos enviaran su opinión de si servía o no servía internet, para qué y qué nos aconsejaban. Y recibimos unos 25 correos, todos a favor, porque el mundo de internet ya estaba en su auge, con lo que yo armé una carpetita, hice 23 copias para los 23 miembros del Consejo Directivo Central y me fui a una reunión a hablar del tema con eso. Que eso coincidió además con el día que tenían que decidir si me renovaban el cargo, como es claro. Como es en la universidad, que cada 5 años te renuevan el cargo. O sea, yo estaba en el 87 y fue en el 9. No, en los 2 primeros años y 7. Y fue en el 94. Y bueno, ahí se votó a favor. Me acuerdo que mi querido amigo Juan Carlos Dín estaba entusiasmadísimo, se murió poco después, pobrecito. Votaron a favor y ahí empezamos allá a desarrollar el servicio de internet legalmente en la universidad. En aquel momento 64 kilobits de comunicación costaban $70.000 por mes. Ese era el precio que nos cobraban. Que me acuerdo que le dije a Brobeto, firmame esto, y me dice, es un contrato con Antel. Y bueno, así empezamos. Y bueno, sin duda es difícil, es interesante ver esos inicios con esas fricciones y el mundo que soy, ¿no? Que creo que nadie se imagina ya una actividad, no solamente en lo académico, sino en cualquier dimensión de la vida sin sí, internet. Salí a la calle y mira a los chiquilines cantando por la calle. No, los chiquilines y los grandes. Imágenes, audio, de todo, ¿no? Online, investigación online y actividades profesionales online. ¿Cómo ves que todo eso justamente ha atravesado la vida de la gente? ¿Cómo nos está cambiando? ¿Hacia dónde vamos también un poco en ese sentido? Obviamente esto tiene una velocidad tal y una dinámica tal que hacer futurología es muy arriesgado, ¿no? Porque nos vamos a equivocar seguramente. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Hasta yo a veces me asombro. Ayer estaba en una asamblea del edificio porque tenemos problemas de seguridad, nos han robado 3 veces. Yo vivo en el edificio que vivía Sereni. Boulevard y Boulevard. En Boulevard y Boulevard, sí. Y fue una casualidad porque cuando enviudé, después de un tiempo, tiene una casa muy linda que creo que conoces. Sí, ahí en Ciudad de Bahía Blanca. Preciosa casa, yo la extraño. Pero bueno, quedé sola en ese caserón donde Anhelo tenía el estudio, los chiquilines no estaban, etcétera. Y después de como 5 años de viudez decidí que me tenía que ir de ahí porque me trataron de robar 2 veces, me abrieron la puerta del garaje, yo estaba sola, en fin. Y por casualidad encontré un departamento ahí en ese edificio. ¿Y ayer estabas
Estaban las de copropietarios. Sí. ¿Y qué decidimos? Porque nos han robado varias veces. Decidimos que vamos a tener un servicio de vigilancia robótica. Ah. ¿No? Que yo misma me asombré cuando me dijo el administrador, ¿no? ¿Y cómo funciona? Porque yo he pasado a veces por algunos edificios en que hay como una enorme pantalla con la cara de alguien ahí. Ahí está, que eso. Está en Miami, ¿no? No sé dónde que está. No, eso está permanentemente transmitiendo cosas. Ajá. Horarios, que entró fulano, no entró fulano, se entró, se va, salió, se entró. Y puede transmitir, no sé cómo es exactamente, a la policía, claro, obviamente a la administración. Y yo me asombré. Digo, ¿hizo? Y después me di cuenta que sí, que puede ser es un cambio sustancial de proveer un servicio, ¿no? Es un cambio, bueno, pero ahí ya tenés, de ejemplos. Ahí ya tenés el tema de cómo, hacia dónde vamos. ¿Qué va a pasar con el empleo? Esto requiere empleo, pero es un empleo distinto, ¿no? Genera otras especialidades y otra necesidad. Entonces, primero genera aceptar que estamos en cambio permanente y que el cambio es de una enorme aceleración. Y eso... Y que no tenemos chance de frenarlo, ¿no? De ninguna manera, no somos... Pongo un poco la referencia a la primera revolución industrial, que el movimiento ludista lo que hacía era romper máquinas para evitar el desplazamiento del empleo. Pero hoy, aunque quisiéramos romper máquinas, no hay máquinas para romper, está todo en la nube, ¿no? O sea, ya es imposible. No, lo que pasa es que además no hay nada que sea perfectamente local, ¿no? Es decir, yo vivo en este país que es chiquitito y puedo decidir cambiar este país, y qué hago con mis relaciones, porque no puedo vivir solo, hacia el exterior, ¿no? Entonces, es imposible no participar del mundo hoy en día, porque si no te morís de hambre, no hay importaciones, etcétera, etcétera. Los procesos productivos ya son multinacionales, ¿verdad? Entonces, claro, un pedacito de cagallota y se ensambla. ¿Físico o de servicio? Sí, entonces, bueno, estamos en un mundo muy cambiante y tenemos que darnos cuenta de eso. Decías que entonces lo primero es entender, asumir que esta dinámica tecnológica es inexorable, es veloz, nos va a atravesar, y o la entendemos y actuamos acorde con eso, o no, o nos va a ir mal, como decís tú, ¿no? Necesitamos encontrar las mejores soluciones. Las mejores soluciones son entenderlo, el reciclaje de la gente completamente, es decir, la gente tiene que capacitarse para el mundo que viene, hasta donde puede, porque tampoco sabemos hasta dónde vamos a llegar. Pero también esa es la idea de que no es cuestión de que me recapacito una vez y ya quedé pronto para este mundo. Es el permanente móvil. Exacto. Entonces, yo una vez escuché en una reunión de CEPAL a Mujica con un discurso, habla muy bien ese señor, diciendo que lamentaba no ser tan viejo para no ver el mundo que viene. Y sí, uno quisiera saber qué va a pasar. Sobre todo en mi caso, que fui protagonista de ese mundo, un poco, ¿no? Claro, el germen de lo que está pasando. Pero bueno, cada uno le toca lo que le toca y yo ya no lo voy a ver tan claramente. Pero sí, todos los días vamos a ver un cambio. Y la adaptación a eso es... Hay que hacerla cada vez más rápido. Necesaria. Es más difícil porque es más rápida, ¿no? Es más, se acelera, sí. Se acelera cada vez más porque ya cada vez más tiene los elementos para acelerar. Y hacia dónde vamos, no sé. O sea que ahí vos tenés que entender los procesos, ver que los empleos y las formas de trabajo, porque las formas de producir son distintas, cambiando,
y por lo tanto las capacidades que necesitan trabajadores y trabajadoras hay que estar permanentemente adecuándolas. ¿Cómo llevamos esto también? Porque aquí estamos razonando como que hoy hay trabajadores y trabajadoras que tienen sus empleos desafiados y se tienen que recapacitar, y claramente ahí hay una política pública central para el futuro, ¿no? ¿Y cómo llevamos esto a los que todavía no están en el mercado de trabajo? O sea, los chiquilines, las chiquilinas en el sistema educativo. ¿Cómo estás viendo el sistema educativo para este mundo, para la preparación de los muchachos y muchachas para este mundo? Sí, ahí esto es la misma filosofía, o psicología, o yo qué sé. Yo participé en el comienzo del Plan Ceibal, hace unos años me dieron uno de esos homenajes. Reconocimientos. Pues soy la más viejita de todo. Debe ser solo por eso, ¿verdad? Sí. Soy viejita. También que estés en el Salón de la Fama de la Internet Society debe ser también por eso. No, eso fue otra cosa. El reconocimiento de la Internet de AGESIC y de la CNIC, ¿verdad? Que son los registros numéricos, sí, cuya sede está en Montevideo. Seguramente también es por eso. Yo qué sé, no importa. A mí en los inicios del Plan Ceibal. Estuve en los inicios del Plan Ceibal. Cuando empezamos en Plan Ceibal, porque yo estaba en la directiva AGESIC, otro de esos cargos honorarios que suelo tener, y con una jubilación baja. Baja porque no me dieron la pensión de mi marido y esa es otra guerra. Pero, y los que más rechazaban el Plan Ceibal eran los docentes, ¿no? Los que más rechazaban porque había que cambiar. Y ahí hay un tema, es que lo que hay que cambiar, me parece a mí, es la estructura de la ANEP, la estructura de decisión, la estructura de capacitación, porque ahí hay una serie de autonomías, ¿no? El director es autónomo, el maestro es autónomo, no sé qué es autónomo, y entonces cada uno trabaja como cree que tiene que trabajar, con toda la honestidad del mundo y todo, pero como cree que hay que. Y como no todos aceptan el cambio, no todos usan las herramientas que le da el Plan Ceibal. Yo creo que el Plan Ceibal fue una cosa formidable. ¿Puedo quizás hacer un comentario que coincido con lo que tú decís, pero también para matizar que es como una cosa de los dos lados, porque creo que el Plan Ceibal ha evolucionado en su cabeza también. Me da la sensación de que el plan arrancó como una cosa muy tecnológica, como una cosa de distribuir las ceibalitas, de generar la red, como quizá era como debían hacer, ¿no? Dar la infraestructura. Y quizás todavía en esos inicios no estaba el foco de ayudar a los docentes y demás a entender que estos son el lápiz y el cuaderno del pasado, ¿verdad? La ceibalita es un instrumento para el sistema educativo. Bueno, después sí, el Ceibal fue desarrollando. En el Instituto Normal no había ceibalitas. Es decir, sí, había una resistencia. Había una terrible resistencia al cambio ahí. Yo me acuerdo, sí, era uno de los temas que discutíamos todos los días. Los mismos docentes no sabían, tal vez porque no sabían cómo actuar y no sabían cómo entrar. Sí, a veces es un poco el temor a cosas que uno no maneja, no domina, y a veces la relación docente-alumno tiene un poco ese componente jerárquico, ¿no? Y todavía en algunas escuelas hay maestros que no les hacen abrir la ceibalita. No obstante eso, y estoy de acuerdo contigo, eso fue evolucionando. Lo primero fue una enorme logística de distribución y muy bien pensada. Me acuerdo que el que era el gerente operativo, Miguel Mariatti, sí, que era fantástico. Te digo, era fantástico. Cómo se armó toda la logística fue una maravilla. Pero bueno, primero había que darle a los niños sus maquinitas. Después estuvo, y realmente ahí
la conectividad en el Uruguay de una manera extraordinaria. Incluso el Ceibal ayudó a detectar los agujeros de la conectividad en el país que había que resolver para que todos los niños tuvieran conectividad. Y Ceibal tuvo muchas cosas. Hubo que arreglar escuelas. Sí, yo lo sé. Baños, electricidad en escuelas rurales. En escuelas rurales hubo que instalar generadores. Exacto. Es decir, hubo muchas cosas. Y además, empezar a capacitar a los padres y explicarle a los padres. Yo me acuerdo que una vez Mariatti contaba, dice, no vamos a cambiar a los padres, ¿no? Entonces había una señora muy higiénica que ponía la máquina en la lavadora para que se lavara. Y bueno, claro, se le rompía. Claro, se le rompía. Había cosas así. Y eso se empezó a hacer, pero al mismo tiempo se empezó a pensar en el contenido que se le iba a poner a las máquinas. Porque al principio tenía internet, página web, correo electrónico, todo lo que era normal en un equipo que iba a estar conectado a internet. El plan Ceibal fue quizás un ejemplo de visión, ¿no? O sea, es un hito, es un hito en el mundo. Sí. Porque esas máquinas. El diálogo entre Miguel Brechner y Nicolás Negroponte inicial, ¿no? Que sí, bueno, es que dos cabezas de visión histórica. Pero Negroponte no quería al principio, porque ¿qué pasaba? Que todo de las ceibalitas, el precio de las ceibalitas, todo eso, estaba pensando para el mundo subdesarrollado. Subdesarrollado de verdad. Sí. Lo que pasa, todavía eran caras, digamos. Todavía eran caras él pensaba en África, por ejemplo. Él pensaba en África y las máquinas salían $99, no me acuerdo, algo por el estilo. 120, pero algo por el estilo. Y Miguel, que es un tipo de una enorme visión y una enorme capacidad de pensar hacia el futuro, empezó a hablar con Negroponte y el mismo tiempo con Tabaré, y estaba muy entusiasmado hasta que lo convenció. Y realmente es el único país que adquirió ceibalitas y se las da a los niños a la casa. Y con nombre y apellido. Tiene la cédula de identificación, nombre y apellido, etcétera. Hace 2 años o 3 vino al Uruguay de visita Vint Cerf. Vint Cerf es uno de los 2 padres de la Internet. Los reales padres de la Internet, porque fueron los que crearon el protocolo. Que fue que IP, dijo que eras una madre de la Internet. Sí, bueno, eso porque le contaron. Pero ya que lo mencionás, aprovecho. Vino Vint Cerf. Entre las tantas cosas del programa, lo llevamos a una escuela a ver los niños con las ceibalitas. Obviamente elegimos una buena escuela, una buena maestra, los niños usando las ceibalitas, los niños aprendiendo inglés en las ceibalitas, un proyecto de Laura Mota que realmente ha tenido y tiene un éxito enorme. Y él estaba totalmente asombrado, Vint Cerf, el papá de Internet. Está asombrado de muchas cosas. Primero, de cómo se usaban. Segundo, de que las llevaran a sus casas. Los niños, además, cuando le contamos la historia de Vint Cerf, estaban encantados. Decían, señor, me acuerdo que un niño dijo, es un señor muy importante. Sí, es muy importante. Que estaba ahí, estarían entrando a ver quién es este hombre. Y lo señor muy importante, me dijo, y nos vino a visitar a nosotros. Entonces ahora nosotros también somos importantes. Lo rodearon, le hicieron preguntas, fue muy lindo. Y después cuando salíamos, Vint Cerf me pregunta, ¿y quién financia esto? El Estado. No podía creerlo. Claro. Le digo, este es un proyecto del Estado, que es de esas cosas que uno se olvida de eso. Entonces, hay contradicciones en la enseñanza. Es decir, por un lado, nuestros niños en este momento que están estudiando robótica, etcétera, a iniciativa del proyecto Ceibal, sin duda, no a iniciativa de primaria,
ganan premios en el exterior, trabajan ayer, creo, o anteayer. Incluso liceos de barrios y zonas sí, de los niños crítico, carenciados, que son los que están, ¿no? Los niños crean cosas. Casaballe, bueno, y Caraguatá y Tala. Esos niños van a estar preparados para los cambios. Claro. Esos niños están aprendiendo de otra manera. Quizás lo que nosotros vivimos como una revolución tecnológica, ellos quizás no lo viven en esos términos porque están insertos en ella. Eso es así, eso es así. Tú le preguntas a una sobrina nieta que tengo. No sé, un día le estaba contando que Anhelo se había ido cuando yo me casé joven. No, yo no era joven todavía. Él se fue con una beca a Alemania y entonces nos comunicábamos por carta, etcétera. Y me dice, ¿por qué no usaban internet? Y estoy hablando del año 69. Claro. Sí, no pueden concebir. Así como otros niños antes no podían concebir que no tuviéramos televisión. Claro. Entonces, yo creo que hay niños que se van a insertar muy bien. Y hay otros en los que se sigue utilizando la educación tradicional uruguaya, en que tienen que dar el gran salto. Porque lo que hay que dar es el gran salto en la educación. Yo sé que hay algunas escuelas que están haciendo proyectos de educación diferente al estilo Finlandia, que es como una no sé, Uruguay admira a Finlandia en su educación. Una referencia. Es una referencia, ahí está. A veces esos proyectos son como a base de impulsos de los propios docentes en cada centro, ¿no? Quizás falta una orientación. Ahí no sé qué escuela que tiene todo un programa distinto donde se enseña por proyectos. Exacto. No por materias, se acabaron las materias. Docentes, ¿verdad? Son impulsos que además las materias así separadas, claro, hoy en día no existen. Como no existe el mundo separado, no existen las materias separadas. Todas se influyen las unas en las otras. Y además, lo que uno escucha en el terreno educativo es que además de los contenidos son un poco la excusa para generar capacidades, porque en este mundo tan cambiante, lo que uno tiene que generar son capacidades de cambio. Exacto. Y de adaptación. Y de innovación, de adaptación, etcétera. Que no son solo académicas, sino que también son emocionales, ¿no? Porque por supuesto. Adaptarse al cambio es una cuestión emocional difícil, ¿no? Sí. Yo tuve la ventaja, yo creo, que yo estuve en México y me fue muy bien en México realmente. Trabajé muy bien. Porque cuando llegué acá y acepté el tema de administrar el correo electrónico, mis propios compañeros me decían, ¿y te animás? Sí, claro que me animo. ¿Y si te equivocás? Y bueno, si me equivoqué, aprendí por dónde no hay que caminar y seguir para otro lado. Porque eso era la filosofía en México que yo aprendí. Claro. Que uno es un humano, uno camina equivocándose. Obvio. Entonces tú ves ejemplos como el de Ceibal y quizá uno pudiera también agregar, no sé, la Universidad Tecnológica, los proyectos. No, en ese sentido sí. Como los gérmenes, o sea, los elementos que van en la dirección correcta para la formación de los chiquilines. Sí. Todavía me parece que hay que cambiar la mente de los jerarcas. Sí, falta la reforma como más institucional, amplia, curricular, pedagógica, organizacional. Organizacional, porque además las resoluciones son muy lentas. Hoy tengo una reunión con el rector, y no, porque está el director de Red Clara en Uruguay. Bueno, voy a explicar lo que es Red Clara. Sí, te iba a decir justamente, porque lo has mencionado 2 o 3 veces y que sería bueno. El foro aquel de redes que armamos en el año 91 era una cosa absolutamente voluntaria, digamos. Pero en América Latina había diferencias enormes en la conectividad. Sí, había unos que tenían conectividad, otros que no tenían. Centroamérica más rezagada, etcétera. Entonces, en un momento armamos varias cosas. En un momento armamos
lo que se llamaba la semana de capacitación, y se juntaba plata y se traía a técnicos, el WOLC se llamaba, el Workshop de América Latina y el Caribe. Eso fue una iniciativa de un venezolano de Mérida. Mérida es, sí, Venezuela, la ciudad universitaria. Y empezamos a hacer una vez por año un WOLC donde se financiaba, algunos por las redes propias, otros con becas que conseguíamos. Se financiaba la traída de técnicos y había varios seminarios, uno de información, otro de conectividad, otro de módems y routers y yo qué sé, otro de política informática, etc. En el año 2001, en México, porque se hacía una vez en cada país, en el año 2001 en México invitamos a un español, que era el director de Red Iris, de la red académica española, y además formaba parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Comisión Europea, a que viniera a exponer lo que se estaba haciendo en Europa. Nuestra excusa era tratar de conseguir que los europeos nos ayudaran a armar un organismo oficial del foro, con dinero para mejorar la conectividad. Bueno, y de ahí empieza el germen de la red. Ahí nos ofrecieron 10 millones de euros para armar una red académica oficial con ciertas condiciones de calendario, digamos, cómo nos iban a dar el dinero, un cronograma, un plan de trabajo, etc. Claro, salimos de ahí que no lo podíamos creer. Y eran 10 millones de euros, creo que por 3 años, yo no me acuerdo exactamente el lapso, que en esos 3 años nos iban a dar los 10 millones. Bueno, y ahí armamos el organismo, un organismo oficial que se llamó Red Clara se llamó Cooperación Latinoamericana de Redes Académicas, que está registrado en Uruguay, porque Uruguay tenía más facilidades que otros países para asociaciones civiles y fines de lucro internacionales. De hecho, de Internet incluso hay muchos organismos regionales al menos. Bueno, tenemos la Casa de Internet en Latinoamérica. Ahí en la Rambla, ¿verdad? Sí, una gran visión de Raúl Echeverría. Una enorme visión, yo lo respeto mucho. Y ahí armamos Red Clara. Y Red Clara, bueno, Clara, que después se llamó Red Clara porque hoy en día ya el tema de la conectividad, salvo en algunos pocos países, no es un gran tema. Claro, ya está resuelto. Ahora está el cable submarino que está viniendo de Europa. Clara contrató unas fibras y ahí hay velocidades muy altas según las necesidades. Por ejemplo, Chile, que es un país muy especial porque tiene los observatorios, tiene unas velocidades enormes. Comparado con aquellos 64 que hablabas. Sí, ahora Internet 2, la de Estados Unidos, tiene velocidades relativas a las necesidades de los investigadores. Si un investigador necesita una cierta velocidad, ofrece en función de porque no hay límites. Claro. Acá sí hay límites. No quiero hablar de ese tema. Acá sí hay límites. Y pasan cosas horribles. Por ejemplo, en el Clemente, yo hace 7 años que dejé de ser directora de CESIO, aunque estuve un tiempo más como asesora en el área de Red Clara, y después dejé de ser directora porque me deprimí cuando murió Nelo, me deprimí muy fuertemente, y porque ya tenía una edad para dejar.
Y ahora estoy trabajando con Red Clara porque se hizo hace poco una cumbre de Latinoamérica, la cumbre de América. Se hizo, entonces me llamó el director ejecutivo Red Clara a ver si lo ayudaba a pensar en los temas, etcétera. Y yo estoy muy encantada porque en realidad lo que hago es pensar y a mí eso me sirve. Y la cumbre ya fue y ahora estamos en los resultados viendo qué vamos a hacer. Pero Red Clara, bueno, se registró en Uruguay, acá está, en la Casa de las Américas hay una oficina Red Clara, porque acá están las cuentas, todo el servicio bancario está acá. La oficina está en Chile porque el primer director de Red Clara, el director ejecutivo, era un chileno que se retiró hace 2 años. El actual director es un venezolano que vivía en Guatemala y ahora vive en Chile. Y está acá en Montevideo, con el que vamos a ir a ver al rector hoy. Para ver cooperación, estuvimos con él en AGESIC, para tratar de colaborar. Hoy claro. Yo creo que nada se hace sin colaborar. No, ni hablar. Es que todo se hace global, ¿no? Tanto la producción, la prestación de servicios y la academia, sin duda. La verdad, Ida, que es un privilegio conversar contigo. Nos has dado pistas interesantísimas de lo que ha sido un poco la pequeña historia del Internet a nivel global, a nivel nacional, pero sobre todo esta visión de ver una dinámica tecnológica imparable que tenemos que entender. Es imparable. Y que eso nos condiciona las políticas laborales, de capacitación de trabajadores. Ayer te voy a decir, el mundo es imparable. Claro. Ayer leí un artículo que encontré, porque estoy arreglando un poco los papeles de Anhelo. Leí un artículo que estaba en un diario del 2003, donde un oftalmólogo decía que los impresionistas usaban esos colores porque eran miopes. Que el impresionismo no hubiera existido si hubiera habido lentes. Las condicionantes tecnológicas. Yo lo voy a escanear y se lo voy a mandar a mi oftalmólogo a ver qué me dice. Pero es un tipo muy culto y muy interesado por la cultura. Bueno, entonces, viste consideraciones los que escriben la historia del arte, ¿no? Pero, viste, no sé si será cierto, yo quiero que él me diga si es cierto, porque él habla de que ciertos colores es porque no los veían bien. Ajá. ¿No? Pero es decir, todo cambia permanentemente. Con una base de tecnología. Con una enorme base de tecnología de cambio. Perfecto. Y ahora sabe la bola hacia dónde vamos. ¿Quién sabe? Pero sin duda tenemos que tener esa actitud, ¿no? De ver la realidad, de saber que nos tenemos que estar adaptando permanentemente y aprendiendo todos los días. Sí. Ida, te agradezco enormemente esta conversación y la vamos a estar siguiendo, sin duda, ¿no? Unos cuantos años más, porque... Sí, vivo. Sí, claro que sí. Porque sin duda la vida nos va a estar poniendo estos desafíos permanentemente. Sí. Muchísimas gracias. De nada.